Bueno, de la evaluación 1, vamos a abrirla, les voy a compartir pantalla y vamos a ir charlando un poquito de la misma. Hacemos un repaso rápido y después nos metemos en la evaluación 2. A ver si es esta. Evaluación 2. Acá. Bueno, aparecieron muchos temas de variaciones con respecto al cómputo. Así que yo armé una forma de, no sé si todos están trabajando, si todos ya están acostumbrados a computar. Entonces hice como un pantallazo de cómo se debería de hacer el cómputo, ¿no? Y en base a esto, lo primero que tendremos que pensar es cuál es toda la información que yo tengo en la documentación. Y entonces cuando empiezo a comparar la documentación, o sea, y empiezo a comparar entre los planos de replanteo, la información que yo tengo en los planos de detalles, la información que tengo en la planilla de locales y la información que tengo en el pliego, todo eso forma un conjunto que debería de estar coordinado entre sí y a veces que no salten esas incongruencias que yo les comentaba antes, donde empiezo a encontrar información diferente en uno y otro. Por eso, en el contrato se establece lo que nosotros llamamos el orden de prelación. Este orden de prelación dice cuál es el orden que tiene entre toda esta documentación, que yo le digo replanteo, planilla de locales, pliego, etcétera, cuál es la que, si encuentro un error, cuál es la que vale. Entonces hay un orden, si primero valen los planos de replanteo, entonces busco la información en el plano de replanteo y esa es la que vale más allá de lo que diga la planilla de locales. Y así con el resto. O sea, si hay alguna información en el pliego que sea diferente al plano de replanteo, lo descarto y lo que vale es lo que me aparece en el plano de replanteo. No siempre este orden de prelación es el mismo. O sea, eso ya se establece en contrato y entonces uno por eso debe de revisar toda la documentación antes de cerrar el cómputo, y no solamente eso me sirve para el cómputo, sino que también me sirve porque en el pliego de especificaciones técnicas puedo tener que una tarea se ejecute de una manera diferente a como yo tengo detallado en un plano o en planilla de locales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a establecer este cómputo, tenemos que primero verificar toda la información. Lo primero para establecer el cómputo es revisar, una vez que yo ya revisé todo eso y tengo lo mismo, tengo que establecer en ese cómputo cómo computo yo eso. Fíjense que en verde yo les marqué lo que tendríamos que computar de mamposterías, que es el primer ítem. Entonces, fíjense dónde tengo toda la mampostería y ahí tengo lo que yo establezco como una línea. Fíjense que tengo en verde y tengo en amarillo algunas cosas porque tienen diferentes alturas, ¿sí? Entonces, el establecer esos perímetros, que son los metros lineales, sin olvidarme de ninguno, es lo que me permite establecer cuál es los metros lineales y después ver por cuáles cuál es la altura que corresponde. Entonces, una vez que yo ya tengo toda la información en todas las plantas, fíjense que en todas las plantas tengo perímetros lineales, verifico después con las alturas en la misma documentación
y con eso establezco las alturas, o sea, por los cuales voy a multiplicar esos metros lineales por las alturas correspondientes. Fíjense que no todos tienen las mismas alturas. Y tenemos la altura del tanque y también la altura de la carga de la terraza. Recuerden que es una cosa que no la habíamos charlado en la vez pasada, pero yo se las mandé por mail, que una vez que yo establezco estos metros cuadrados de mampostería a construir, tengo que restar las carpinterías que me superen los 2 metros cuadrados. Entonces, cuando yo hago un total de eso, ¿no? O sea, yo corro esta información que volqué acá, saco los perímetros, ¿sí? Saco los perímetros de cada uno, ¿ven? Por ejemplo, en planta baja, mampostería ladrillo 0,18, tengo 2 perímetros. El primer perímetro, o sea, es tanto, más tanto, más tanto, por la altura correspondiente, que es la que verifiqué en el corte. Y esto me va dando diferentes superficies de pared, ¿sí? Y entonces, a partir de eso, la sumatoria que después yo hago con la planta alta y con la planta de terraza, fíjense que tengo diferentes alturas, o sea, tengo el tanque de 2,20 m y todo este perímetro de las cargas de 0,40, bueno, me está dando diferentes metros cuadrados de mampostería. Y después lo que tengo que hacer es la sumatoria de esa mampostería y es lo que me está dando. Hay muchos que a esto les está dando mucho menos de 210, de 210 metros cuadrados, y entonces es probable que alguna o no hayan sumado las cargas, o no hayan sumado el tanque, o no sé, o no hayan, o hayan descontado más carpinterías de las que corresponden, y entonces, bueno, empiezan a aparecer diferencias. El segundo, que ahí sí hubo bastantes problemáticas, que es con la superficie de revoque bajo revestimiento. El revoque bajo revestimiento, sí, ¿alguien quería decir algo? Sí, Susana, tengo una consulta con respecto a la anterior. Yo te había hecho una consulta por mail interno en el cual te consultaba si teníamos que restar las columnas, porque en el pliego decían que eran en base de los bloques O, que serían hechas con unos refuerzos. Pero veo que ahí no las descontás. Vos me has No, dicho que sí. no, porque es muy poco, es muy poquito. Después estuve verificando y, por ejemplo, en este punto la tengo descontado, pero los otros no están descontados porque son muy chicas. Y entonces no me afecta al total. Perfecto, entonces solo vigas. Bárbaro. Pero digamos, no te va a dar una diferencia, o sea, yo tampoco dije que, por ejemplo, todos los que no tienen 200 en el cómputo, a todos los que no les dio esta superficie y, por ejemplo, te dio 208, no es que a esas les puse, o sea, no es que les dije que el cómputo estaba mal, ¿sí? Pero no podés tener una diferencia de mayor de 10 metros cuadrados, porque de 10, 20 metros cuadrados, algunos tienen 160 metros cuadrados de mampostería. Y cuando salta tanto, ahí sí les puse que la diferencia que tienen que verificar esa superficie, ¿sí? O sea, no es por esa superficie mínima que vos estás diciendo, ¿está? Sí, sí, Bueno, perfecto, gracias. en lo que es revoque bajo revestimiento, ahí sí surgían incongruencias, eh, porque en realidad no está claro, fíjense acá que yo les puse en la cocina no está claro cuando uno mira el plano de replanteo, no me da información. Cuando yo voy a detalles, me está diciendo, o sea, ahora lo podría abrir,
Cuando miro los detalles me está diciendo que esta pared tiene, está pintada y no está dibujada la cerámica en todos los planos de detalles. Pero me encuentro con una cosa, esperen que voy a abrir el otro archivo, que ahora no me di cuenta. Esperen un poquito, ¿no? Fíjense lo siguiente, que una de las cosas que yo, o sea, que nos ayuda a definir por qué les decía que tienen que mirar el plano de replanteo. Cuando yo miro el plano de replanteo, estoy mirando que, por ejemplo, fíjense acá esta información que yo tengo acá, que me dice que esta pared es la 1E. Entonces, cuando yo voy acá a la información que tiene el plano de replanteo, me dice que 1E es que esta pared tiene revoque cerámico de un lado y revoque cerámico del otro. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? El 1E, que me aparece acá, me dice que de este lado tengo revoque cerámico y de este lado tengo, revestimiento. Que de este lado tengo revestimiento cerámico y que del otro lado de la pared también tengo revestimiento cerámico. Cuando yo me voy a la 1D, el D me dice que tengo revestimiento cerámico de este lado e IGAM del lado exterior. Cuando me voy al B, que me aparece acá, me dice que tengo yeso del primer lado, que siempre se indica, y revestimiento cerámico del otro lado. Y lo mismo que esta 1D. Y lo mismo que esta 1D. Entonces, ¿qué me está diciendo? El plano de replanteo me está diciendo que la cocina completa tiene revestimiento cerámico. A diferencia de lo que me aparece en el plano de detalle. ¿Sí? Entonces, estas son las cosas que nos salva lo que les decía que es el orden de prelación o esta información que está incoherente entre el plano de replanteo, el plano de detalles y el resto de la documentación. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá, o sea, porque la cocina era el más problemático, el baño nos vuelve a decir lo mismo, 1E, y entonces el E me está diciendo que tengo revestimiento cerámico y acá es otra incongruencia porque supuestamente la escalera tendría revestimiento cerámico de un lado. Pero bueno, cuando aparecen este tipo de cosas, ahí es cuando uno puede enviar una consulta porque en realidad está computando planos de licitación. Y entonces dentro de la licitación, cuando surgen algunas dudas que no pueden, o sea, que no me las resuelve toda la documentación o el orden de prelación y la lógica da que la escalera no tenga revestimiento cerámico interno, sobre todo porque del otro lado, 1A, me está diciendo que tengo yeso. O sea que tendría yeso de este lado del dormitorio, yeso de este lado de la escalera y tendría cerámica de este lado de la pared. Entonces, cuando ese tipo de cosas no las resuelve ni el orden de prelación ni la documentación, se envía a una consulta. Porque cuando uno hace una licitación, cuando uno está computando y valorando una licitación, hay espacios como para hacer consultas. Y esas consultas después se unifican a todos los que van a presentar un precio. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Entonces, volviendo a la otra. La forma de computar es que yo tomo el perímetro y después tomo las alturas. Entonces, tanto de uno, o sea, de ambas plantas. Y eso es lo que tengo acá. O sea, donde tengo en la planta baja y en la planta alta los dos perímetros y
y los multiplico por las alturas. En este caso hay gente que, o sea, te dice que vos tenés un cielo raso a 2,40 metros. A veces ese revoque bajo revestimiento se calcula un poco más alto porque habría que pensar, por lo menos 10 centímetros más, porque habría que pensar que como lleva cielo raso y lleva un cielo raso de Durlock, ese cielo raso yo los perfiles perimetrales del Durlock yo no los estoy apoyando en la mampostería, sino que los estoy apoyando en un revoque. Entonces ese revoque a veces conviene, no es que a veces, conviene calcularlo más alto justamente por el apoyo del cielo raso. ¿Sí? Igual yo consideré que ustedes podían calcularlo a 2,40 y los que estaban dentro del cómputo con una altura de 2,40 lo di como correcto. Y después otra que también generó bastantes dudas es el tema del contrapiso sobre terreno natural. El contrapiso sobre terreno natural, sobre platea. El contrapiso sobre platea en realidad es, si miran toda la información y un detalle, que hay, creo que acá en estos planos hay un detalle de esa información. A ver, espérenme, acá, ¿dónde está? Que lo encuentro. Acá. Si ustedes miran esta información, se van a fijar que donde tienen lo que es fuera de la vivienda, tiene la vereda perimetral, no tiene el contrapiso. O sea que el contrapiso, fíjense, contrapiso hormigón pobre, es el que les está dando en el interior de la casa y no en la cochera ni en la vereda. O sea que eso también hizo surgir bastantes contradicciones con respecto a los cómputos en general que iban apareciendo. Entonces, el perímetro a computar de contrapiso sobre platea es exactamente el que está sobre la casa. ¿Por qué? Porque estas otras partes son sobre terreno natural, también sobre terreno natural, y este que tenemos acá por fuera sería no tendría contrapiso sobre platea, y este sería el que tiene el contrapiso sobre platea. ¿Sí? ¿Quedaron algunas dudas con respecto a eso? ¿No? ¿Todo bien? No, con respecto al cálculo ese, no. Bien. Después, básicamente, hay cosas puntuales de cada uno, pero con respecto, una de las cosas que sí aparecían con respecto el análisis de costo sobre todo del contrapiso. Hay muchos que están tomando un análisis de costos como si el contrapiso fuera, o sea, como si la unidad a computar fuera 1 metro cuadrado. Y ustedes tienen, 1 metro cúbico. Cuando en realidad tienen que computar el metro cuadrado de contrapiso. ¿Por qué? Porque la altura ya está dada. Entonces, al estar dada la altura del contrapiso, ustedes, la unidad pasa a ser el metro cuadrado. Y hay muchos que han hecho un análisis como si fuera 1 metro cúbico. ¿Les queda claro eso? O sea que no tiene que ser 1 metro cúbico, que ustedes al analizar la cantidad, o sea que es el metro cuadrado, tienen que, o sea, la cantidad de materiales los tienen que pasar a los metros cúbicos que necesitan, pero por una altura de 10 centímetros. O sea que sería un 10% de esa cantidad que tienen, que les da las planillas.
¿sí? Después, otro de los temas, estoy hablando así en general, de las cosas que fueron apareciendo, cada uno lo toma para su evaluación. Los tiempos de mano de obra, hay gente que puso los tiempos que nosotros teníamos en la platea. O sea, en la platea nosotros teníamos un cálculo de que esa tarea le lleva 4 horas a un ayudante y 4 horas a un oficial. Y entonces repitieron esas 4 horas para la elevación de una mampostería, o sea, para la elevación de 1 metro cuadrado de mampostería, para la ejecución de 1 metro cuadrado de revoque y para la ejecución de 0,10 metros cúbicos de contrapiso. Y eso no es así. O sea, tienen que buscar específicamente en Chandías o en Misnovich o en lo que sea, los tiempos promedios que demora un equipo de oficial y albañil en ejecutar específicamente la tarea que se está haciendo el análisis de costo. ¿Está claro eso? Bien. Sí, yo tenía una duda. A mí me pasó eso, lo busqué en el Chandías, pero no tenía precio y no sabía dónde buscar. Entonces, por tema de precio, no sé, lo mismo en todas. No, precios no. Chandías te va a dar tiempos. Claro, pero no sabía cómo sacar el tema del costo por hora. Espera un poquito que no escucho, que me voy a poner los auriculares. ¿Cómo? Contame de nuevo, porque están haciendo una obra cerca y no escucho. Dale. No, que sí, que yo miré el Chandías con el tema de las horas y demás, pero no me tiraba precio y no sabía cómo hacerlo y por eso puse siempre la misma. No, lo que yo estoy hablando específicamente es de los tiempos, no de los precios. De los precios les dijimos que busquen en la página de la UOCRA y que si no encontraban esa información, podían tomar sí los precios por hora que nosotros pusimos en la platea. O sea, los precios por hora sí, no es lo mismo los precios que los tiempos. O sea, los tiempos varían, los precios, o sea, el salario no varía, ¿sí? En este caso. Con respecto al salario que les pusimos nosotros, ¿no? Cuánto es la hora de un oficial, cuánto es la hora de un ayudante, ese salario está actualizado. Eso los pueden tomar. Lo que no podían tomar es que los mismos tiempos. O sea, no puede ser que ejecutar una platea completa, poniéndole el film, haciendo las armaduras, los laterales de encofrado, atando todo y haciendo el volcado del hormigón, te lleve lo mismo que levantar 15 ladrillos en tiempos. Sí en valor hora, pero no en tiempos. Y eso es lo que yo les estaba marcando. Ahora entendí, gracias. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda más con eso? Bueno, seguimos. Entonces, básicamente, yo no encontré más errores que esos, más que después algún tema con la planilla cuando pasan la información de un lado a otro. O sea que, fíjense que estas planillas, que además quédenselas porque me parece que son, que les pueden servir para más adelante. Son planillas que están totalmente interactivas, o sea que ustedes fíjense haciéndole doble clic porque están enganchadas unas con otras y bueno, en algunos fueron apareciendo errores porque van cambiando las fórmulas y entonces, bueno, empiezan a arrastrar errores de un lado a otro, o sea que es fundamental que cuando ustedes hacen toda esta intervención en estas planillas, vayan verificando el arrastre de planilla a planilla. ¿Qué es lo que nos va a pasar cuando veamos esta evaluación 2? O sea, que nos va a pasar lo mismo, ¿sí? Bueno, si no tienen más dudas con la UT1, paso a la UT2. ¿No?
¿No quedó nada colgado? Paso a la UT2. ¿La estuvieron mirando? Espera. Uy, perdón, pero No, antes que dale. me olvide, ¿dónde subimos después la corrección? Está bien, voy a preguntar. Una La primera vez que entregan la evaluación, la entregan por el sitio de evaluación, o sea, donde descargaron la planilla, ¿sí? Donde descargaron la evaluación. Sí. La segunda vez la entregan por el mail interno, Perfecto. ¿sí? Gracias. Bien. Lo mismo va a pasar, ojo, repito esto porque, nada, a veces se olvidan y se complejiza. Van a volver a entregar la evaluación por el sitio donde ahora la UT2, la evaluación 2, la van a entregar por ese sitio. Recuerden, no solamente entregarla por el sitio donde la descargaron, sino después entrar en el archivo cómo seguir, porque yo desde ahí les habilito. Y recuerden una cosa, yo les habilito la lectura y como hicimos esta vez, ustedes son 50, así que yo hasta que no tengo las 50 corregidas no se las devuelvo. O sea, me tomo el tiempo de corregir esas evaluaciones, pero no les impide a ustedes poder seguir avanzando en la lectura, ¿sí? O sea que no esperen a que yo les haga devolución de la evaluación para seguir leyendo la unidad temática, ¿sí? Y lo que les recomiendo, que las correcciones que tengan que hacer de la evaluación 1, no dejen pasar mucho tiempo para entregármela, porque después a mí me complejizan la vida si de golpe, cuando estamos al final, me entran 100 evaluaciones para corregir, me vuelvo loca, ¿sí? Así que eso. Pero nosotros tenemos que hacerlo de cómo seguir después de la evaluación, incluso sin haber hecho el control de lectura. Podés hacer el cómo seguir, aún sin hacer el control de lectura, o sea, entregás, me mandás el cómo seguir, yo te habilito, no vas a poder entrar hasta que no tengas aprobado el control de lectura, pero ya queda en tus manos. Ok, ¿Sí? perfecto. O sea, la página no te va a permitir ingresar en la siguiente unidad temática sin el control de lectura aprobado, ¿sí? Pero manden el cómo seguir igual porque yo los habilito y cuando ustedes un día resuelven el control de lectura pueden inmediatamente volver, continuar la lectura, ¿sí? Bueno, voy a compartir ahora, así vemos la evaluación, la UT2. A ver. Bueno, no sé si la estuvieron leyendo. Acá, siempre en la primera hoja, les hacemos toda una descripción. Y acá hay algo que es fundamental. Nosotros seguimos utilizando todas estas planillas. Fíjense, voy a abrir el certificado número 3. Y fíjense que este primer cuerpo que nosotros tenemos acá sería la planilla de precio, de cómputo y precio, que es la última, que teníamos en la evaluación 1. O sea, hasta este punto, que yo tengo acá marcado, o sea, que les seleccioné, esta es exactamente la planilla que aparece en... Perdón, dejé de compartir, ¿no? ¿Dejé de compartir? Sí, se dejó. Ay, perdón. Hice lío. A ver. Ahí está. ¿La ven? Sí, sí. Bueno, esto que yo tengo pintado en azul, que tengo seleccionado, es exactamente la última planilla que viene de la evaluación 1, ¿sí? Fíjense que acá nosotros ya está completa, es lo que les decía, o sea, ya tiene valores de contrapisos, fíjense que está completo, tiene valores, o sea, de precio y cómputo de revoques y tiene valores también de las mamposterías. O sea, tiene tanto el cómputo como el precio unitario. Tiene el precio unitario, por supuesto, de la última
esto sí es precio y no es costo. O sea, porque en estos valores, como les decía la vez pasada, esto es lo que la empresa entrega a la licitación. O sea, esto ya no son costos, esto es precio, ¿sí? Entonces, en este caso, este primer cuerpo es el que ustedes tienen completo de la evaluación anterior, ¿sí? Cuando llega el momento de certificar, volvemos, me gustaría que lean todo este itemizado que les pusimos acá, porque les da toda una explicación de cómo es esto. Cuando la empresa constructora llega a un punto de certificación, o sea, que donde se establece, en este caso se estableció mes a mes que se va a certificar, se puede establecer los tiempos de certificación, también se establecen en contrato, pueden ser 15 días, puede ser un mes, por lo general no supera el mes, ¿sí? Pero también puede ser que, depende del tamaño de las obras, se certifique cada 15 días y también depende de los recursos de la empresa, ¿no? O sea, y de cómo se establece en contrato. En este caso se estableció que se certifica cada 15 días, ¿no? Entonces, en este caso nosotros ya lo que les estamos dando es una certificación al mes 3, o sea que como base. Y ustedes van a tener que resolver lo que nosotros llamamos la liquidación número 4. ¿Cuál es la diferencia de nombres? Bueno, como lo leyeron en la unidad temática, cuando la empresa ejecuta la liquidación y pone todas las tareas físicas ejecutadas durante ese mes que quiere liquidar, se llama liquidación. La entrega al director de obra, el director de obra controla esta liquidación y cuando está aprobada se llama certificación. Y es ahí donde el director de obra la pasa a los clientes y los clientes saben que eso está controlado y tienen que pagar lo que está indicado ahí. Ahora vamos a ver específicamente cómo se arma esta liquidación certificado, ¿no? Recuerden que siempre es la empresa constructora la que lo ejecuta y el director de obra lo controla. Si el director de obra con el control ve que hay cosas que no corresponden a la certificación porque hay avances de más o de menos también, bueno, informa a la empresa constructora y la empresa lo corregirá, entrará en negociaciones, ¿no? Entonces, siempre son los avances físicos que hay. Entonces, vamos a empezar. Certificado 3. ¿Cómo se conforma esta planilla? Recuerden que todo esto que está pintado es la parte que entró en licitación y es el presupuesto final, ¿no? Que se aprobó. Bueno, a partir de eso, esta planilla lo que incorpora, recuerden que esta es una planilla típica, hay gente que no pone tanta información, hay gente hay empresas que ponen más información, pero básicamente las planillas de liquidación, certificación, tienen algo en común, que es un avance con respecto a qué es lo que se hizo anteriormente, ¿sí? Un avance específicamente de lo ejecutado en el mes que va a estar indicado acá, ¿sí? O sea, en el mes que se va del periodo cumplido, y un total acumulado que es la suma del anterior y el actual, ¿sí? O sea que yo siempre voy a tener en el acumulado
la suma de las certificaciones anteriores más la certificación actual, ¿sí? Este avance ustedes lo van a ver tanto en estos porcentajes de incidencia, los van a ver en un porcentaje, no de incidencia, sino en un porcentaje de la tarea, y también lo van a ver en un porcentaje en cuanto a precios, ¿sí? Entonces, hay gente que no tiene los porcentajes de incidencia, pero básicamente estas, o sea que es el porcentaje del avance y el valor de ese porcentaje en números, esto sí tiene que aparecer en una planilla de certificación y liquidación, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué información tengo? El número de certificado, o sea, a qué corresponde, o sea, cuál es el certificado, a qué fecha corresponde, ¿no? Y cuál es el periodo que se está liquidando, en este caso es mensual, o sea, es septiembre de 2020. Esta información puede ser que no lo tengan, o sea, los días de obra, el plazo de obra, etcétera, puede ser que esta no esté, pero siempre, cuanto más información a veces tenga la planilla, es mucho mejor. Y una repetición del tipo de certificado. Entonces, fíjense que acá tenemos tareas, las tareas nunca pueden superar un 100%, o sea que yo acá en el acumulado no voy a poder tener nunca una tarea que me supere un 100%, que si yo tengo una tarea en la columna anterior que me representa el 100%, nunca más voy a tener en actual algún porcentaje que me indique un avance con respecto a esa tarea, porque en el acumulado, tanto en el anterior como en el acumulado, tengo el 100%, quiere decir que esa tarea ya está completamente terminada, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, en estructura resistente de hormigón premoldeado, yo tengo, por ejemplo, en el anterior, esperen que voy a hacer... bueno, así vamos viendo el encabezado. Fíjense que acá, en el ítem 421, que yo tengo billeta pretensada, tengo un avance en el mes anterior del 84%. O sea que en el certificado número 2, porque ahora estamos analizando el 3, quiere decir que en el certificado número 2 se ejecutó el 84% de la tarea. Y ese 84% de la tarea le corresponde este valor, que son 580.342,99 pesos, que es el 84% de este número final. ¿Está claro hasta ahora en lo que estoy yendo? Sí, sí. Bien. Entonces, fíjense que en este periodo que estamos indicando acá, que es septiembre 2020, en el actual se ejecutó el 16% de la tarea. O sea que con este 16% llego a la suma de estos dos que me da el 100% de la tarea ejecutada. Fíjense también que este 16% le corresponde, ese 16% es el 16, estos 110.541 es el 16% del total de la tarea esta que yo tengo acá en este itemizado, ¿sí? Entonces, si ya tengo el 100%, este número que me aparece acá como acumulado tiene que ser igual a este número que me aparece acá en el precio parcial de la tarea, ¿sí? O sea, ustedes van a hacer control continuo como directores de obra, como empresa constructora cuando arman la liquidación y como directores de obra cuando analizan cada uno de las líneas del presupuesto y sus avances anteriores, actuales y acumulados.
¿sí? O sea que cuando ustedes llegan a esto, saben que esa tarea está finalizada. Hay tareas que no terminan de estar finalizadas, por ejemplo, acá tenemos, fíjense que el muro portante del 20, en el mes anterior estaba en un 45% ejecutado, en septiembre 2020 se ejecutó un 31,5% y entonces llegamos a una ejecución de tarea acumulada en este que estamos viendo ahora, o sea, en septiembre, en certificado número 3, de 76,50%. Y acá su correspondencia en números, porque si ustedes hacen doble clic en cada una de estas fórmulas, fíjense que les está marcando a qué corresponde, con qué porcentaje, ¿sí? Y en esto lo mismo, o sea, la base, el porcentaje con respecto a la base es lo que me está dando el número acá. Y este es lo mismo, o sea, está tomando o sea, la base con respecto al porcentaje acumulado y es lo que me aparece en precio acá. Entonces, cuando yo les decía, ojo con cuando ustedes intervienen en estas planillas que están formuladas y si ustedes eliminan alguna de las fórmulas, la planilla les inhabilita y les marca errores, ¿sí? Así que cuando pasen van a tener que controlar todo esto. Bueno, básicamente esto es cómo funciona una planilla de liquidación y certificación. ¿Cuál es el concepto? El concepto es que yo siempre tenga en este punto cuál es el avance que yo tuve tanto en un acumulado en porcentaje como en un acumulado en precio, es que yo siempre en el momento en que estoy parado a este final de obra, yo ya tenga claramente qué tareas se ejecutaron y cuánto es lo que se pagó, ¿sí? O sea, la idea de los acumulados es que yo no tenga que estar haciendo sumatorias de planillas anteriores, lo que me conllevaría a quizás empezar a arrastrar errores. Entonces, en una certificación, básicamente, el acumulado es una de las pautas fundamentales de una liquidación y una certificación. Cuando me voy hacia abajo, que voy a tener todas las tareas desarrolladas de la misma manera, fíjense que hay tareas que ni se hicieron, por ejemplo, o sea que ni van a ir avanzando, donde yo tengo una certificación del 0%. O sea, no tengo certificación, el acumulado me está dando un 0%. El tema de los avances no tiene una correspondencia directa con lo que nosotros teníamos con el plan de avance que veíamos en la evaluación de la UT1. O sea, donde yo estoy viendo acá en el presupuesto, esperen, no tiene que ser exactamente cuando yo llego al mes correspondiente, ¿no? No quiere decir que yo, por ejemplo, la certificación que tengo en el mes 3, ese acumulado que me aparece ahí, no tiene por qué representar exactamente lo que yo tengo en este plan de avance. ¿Por qué? Porque esto es un estimado de avance. Y lo otro, o sea, y la certificación responde específicamente a la realidad física, o sea, lo que realmente se ha hecho. Después, si yo tengo, por ejemplo, entre la ejecución física real y esta planilla, que es un plan a futuro, o sea, un plan estimado de avance, puedo volver a inferir en esta planilla y puedo acomodar el plan de trabajo de acuerdo a la realidad con una doble línea en un punto. Pero recuerden que no es específicamente, no es lo que me aparece en el plan de trabajos que teníamos en la evaluación 1, no tiene por qué ser específicamente lo que yo tengo en esta certificación, ¿sí?
Eso es fundamental. Al final de la planilla vamos a tener porcentajes de incidencia y vamos a tener los valores. O sea, las columnas, suma la columna completa, ¿sí? Es la suma de la columna completa, entonces yo voy a tener que anteriormente, en el certificado 2, se ejecutaron tareas por este valor que me aparece acá, que es con respecto al total, al 100% de la obra, es exactamente un 33.42%. En este periodo, el avance, o sea, el actual, corresponde a este valor de acá, que es la sumatoria de todas las tareas en precios de lo que se ejecutó en este periodo. Es exactamente, fíjense, está pintado en celeste, es un 9,37% del total de la obra. Lo que me suma un 42,79 o sea, sumatoria acumulado entre lo ejecutado en el mes de agosto más en el mes de septiembre, ¿sí? Y que me va a dar, que va a corresponder a un valor total acumulado de 3.154.000, etcétera, ¿no? Ese total, o sea, hay planillas que en este caso, por ejemplo, nosotros para resolver la parte, este subtotal a pagar y resolver los desacopios y los fondos de reparo, estamos siempre tomando el actual. Lo que no indica que ustedes siempre van a verificar esta planilla con la anterior para que los datos, cuando ustedes hagan la liquidación siguiente, en el caso de ser empresa o director de obra, revisen la liquidación siguiente, revisen que los números que tienen en el certificado anterior respondan a esta misma, que ahora lo vamos a ver en la liquidación. Pero antes quiero hablar de lo que se llama el desacopio y el fondo de reparo. Díganme si hasta acá tienen dudas. No. ¿No? Bueno, bárbaro. Fíjense que el total a certificar que yo... Sí. ¿Alguien entró? A ver, esperen. Ahí está. Esperen un segundito. ¿Dónde estaba? Acá. Fíjense que el monto del porcentaje con respecto al presupuesto, al precio final de obra que yo tendría, en este caso, que me indica pagar, serían 690.836, etcétera, de pesos. Es el mismo que me aparece acá, ¿sí? Ahora, no es este el monto que el cliente va a pagar, o sea, porque en estos casos... en este caso se acordó lo que es un desacopio porque hubo un acopio de un 10% del total de obra. ¿Alguno estuvo leyendo un poquito a qué responde esto? Abra micrófono y cuénteme un poquito. Sin miedo, ¿eh? ¿Alguien sabe lo que es un acopio? ¿Puede ser algo que tiene que ver con los créditos que toma la empresa? Con los créditos de la empresa los créditos que toma la empresa estarían ya evaluados por la empresa en el coeficiente de pase antes de dar el precio final. No es esto. ¿Se entendió? O sea, porque la empresa si toma crédito para poder sostener la obra, lo incorpora en el coeficiente de pase. Es un valor que ya prepara y ya está incorporado al precio. No lo pide después. Y fíjate que acá lo que estamos haciendo es un desacopio. Si es un desacopio, esto es una resta. Es una resta de un dinero que se dio antes. ¿Qué es el acopio? ¿No es como el pago adelantado de materiales? De materiales o lo que sea. O de algo, claro. Porque en este caso,
fíjense que yo no tengo un precio de material y de mano de obra, lo tengo todo junto. O sea, en el precio parcial que yo estoy pasando, en precio unitario, precio parcial, estoy pasando una tarea que tiene incorporada material y mano de obra todo junto. Material, mano de obra, herramientas, incluido el coeficiente de pase, ¿sí? Entonces, muchas veces, ahora lo explico, muchas veces se establece este tema de un acopio, se establece en un porcentaje que es un adelanto de dinero, por eso se llama acopio, es un adelanto de dinero que la empresa recibe del cliente, ¿sí? Ese dinero que recibe lo ayuda, ya se estableció en contrato, ¿sí? Y lo ayuda a, se negocia para a veces bajar ese precio final de obra. Cuando se gana la licitación, en las charlas que se hacen, se puede lograr bajar un porcentaje de precio con la posibilidad de recibir un acopio. Y ahí tiene razón cuando, no sé quién lo dijo, el tema de los créditos. Porque piensen lo siguiente, cuando una empresa empieza a trabajar en una obra grande, a veces pasa entre que lleva a la gente, etcétera, etcétera, en este caso, por ejemplo, está pasando más de 30 días. O sea, 30 días hasta que puede presentar la primera certificación, donde llevó gente, donde llevó herramientas, donde compró materiales, donde estableció, o sea, realizó una cantidad de tareas, todo a costa mismo de la empresa y hasta que presenta el certificado, le aprueban 10 días el certificado y recién quizás le pagan con un cheque a X cantidad de tiempo, todo eso es un desangre para la empresa y entonces a veces se establece que se le da un 10% de acopio, un 10, un 5, eso depende de los montos de la empresa y depende de las negociaciones propias de empresa y cliente, ¿no? Ese dinero que se le da a comienzo de obra se empieza a descontar en cada uno de los certificados. O sea, si se dio un acopio del 10%, en cada certificado se va a descontar el 10% de lo que se tiene que pagar en ese certificado. Lo que sumado en el último certificado, la empresa estaría devolviendo el último 10% del total del acopio recibido. ¿Quedó claro? Abran y digan porque esto es fundamental. El desacopio forma parte, este es otro de los ítems que siempre forma parte de liquidación certificación. Y después está este ítem que es el fondo de reparo. ¿Alguien leyó cómo es el fondo de reparo? Abra micrófono y cuéntenme un poquito, cuéntenle a todos. ¿No? ¿Explico? Bueno. No es un fondo que se plantea por si pasa algo, por si las dudas. Exactamente. Ese es un fondo que, también se establece en contrato, es una retención que se le hace en cada uno de los pagos de la certificación, que también se establece el contrato el porcentaje, ¿sí? En este caso se estableció que es un 5%. Ese valor se descuenta de cada uno de los certificados y en realidad es dinero que el cliente le retiene a la empresa por posibles problemáticas que pudieran aparecer al final de la obra, ¿sí?
Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando uno está por finalizar la obra, o sea, ya no falta más que el último certificado y cosas muy chicas, el cliente con el director de obra y la empresa constructora van a hacer un barrido de una caminada por toda la obra, encontrando cosas a resolver, o pequeñas ya, porque durante todo el periodo de la ejecución de la obra no es que todo esto no se hace, se va controlando, pero al final siempre quedan pequeñas cosas a terminar que se han ido postergando, pequeñas cosas a reparar que también se han ido postergando, cosas que han surgido, o sea, por ejemplo, que haya aparecido una humedad, que haya aparecido alguna fisura, que no se haya completado alguna tarea mínima. Se va a completar después, se va a hacer un informe de eso, y cuando todo eso esté solucionado, se va a dar, o sea, se van a cumplir los últimos pasos para la finalización de obra, ¿no? Y a partir de eso va a aparecer un plazo de garantía que nunca puede ser menor a 60 días, según lo establece. 60 o 30, ahora no recuerdo bien. Creo que son 30 que establece ¿cómo se llama? La legislación, donde en ese periodo el cliente sigue reteniendo ese dinero que funciona como garantía, y cualquier problemática que surja como vicio oculto se tiene ese dinero para poder resolverlo. O sea, no es que el cliente puede hacer uso de ese dinero mientras está en el fondo, mientras está en el plazo de garantía, sino que tiene que informar a la empresa para que la empresa repare y después que lo reparó, poder, cuando finaliza ese plazo de garantía, hacerle la devolución de este fondo de reparo acumulado que va a tener al finalizar la obra. Si la empresa no repara, entonces, mediante documentos, cartas que se escriben, etcétera, etcétera, el cliente va a poder hacer uso de ese dinero para completar lo que la empresa no solucionó. ¿Está claro? O sea, después cuando hagamos nosotros la evaluación 3, vamos a analizar un poquito todo este tema de finalización de obra, ¿sí? ¿Se quedó claro esto? Sí, sí. Bien. Entonces, fíjense que del subtotal a certificar, restando el desacopio, restando el fondo de reparo, aparece el total a certificar. Fíjense que en este caso, este total a certificar tiene el IVA incluido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hicimos vuelvo a el análisis, espero que voy a poner acá un valor, esta es la evaluación pasada, ¿no? Cuando nosotros hicimos el coeficiente de pase anexo, de entre todos los impuestos, se incluyó acá el IVA, ¿sí? O sea que el IVA está incluido en cada uno de los precios parciales que me aparecen en el presupuesto. Este IVA que está acá podría no haberse considerado en esta planilla de coeficiente de pase. Y entonces, cuando se entrega este presupuesto, en este momento, en la evaluación final, este precio final de obra tiene IVA incluido, ¿sí? Entonces, en este certificado que nosotros estamos viendo acá, este precio final de obra, que bueno, varía porque este no está completo, el otro no estaba completo, pero este precio final ya tiene incorporado en todos estos precios unitarios y parciales, ya tiene incorporado el IVA.
Entonces, en este caso, el IVA ya está incluido. Si no estuviera incluida, se pondría acá el porcentaje del IVA y se pagaría después con la suma del IVA, ¿sí? Después, recuerden que esto es un documento, o sea que este valor que aparece acá es lo que me tiene que aparecer en este valor en letras que tengo acá, y por supuesto la firma de la empresa contratista y la dirección de obra, porque esto es un documento de pago. O sea, es importante que ustedes no se equivoquen en el control de esto, ¿sí? Entonces, hasta acá, bueno, ya explicamos cómo es el certificado y ahora vamos a lo siguiente. Ustedes les vamos a dar nosotros para ejecutar la liquidación 4, ¿sí? Les vamos a dar lo que nosotros consideramos que se ejecutó en este nuevo periodo, que sería el periodo de octubre, porque septiembre está completo, ya es certificado. Entonces, tenemos que, si fuéramos empresa, o sea, en este caso pónganse como empresa, y consideren que estos son los avances que tienen la hoja de medición de obra. Estos son los avances que ustedes tendrían que volcar en la liquidación número 4, que es la que corresponde al mes de octubre. Fíjense que no están todos los ítems que aparecen a partir del 5, en este caso, están ítems salteados porque son los ítems donde hubo avances, ¿sí? Y estos avances lo tienen en esta hoja de medición de obra. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Bueno, básicamente, en esta planilla, que es la liquidación número 4, van a tener que completarla con los avances que tienen en la medición de obra, ¿sí? Con los avances que tienen indicados en esta hoja de medición de obra, ¿sí? Tienen que completar la planilla como si ustedes fueran empresa, para lo cual van a tener que volcar la información que tienen. Eso es lo que yo les decía. Fíjense que esta planilla, vamos a ponerla acá. Fíjense que esta planilla está vacía, o sea, lo que tienen sí es lo que han hecho, o sea, sí es el presupuesto está completo. Fíjense que todo esto que está indicado acá está vacío, o sea, sí está formulado, así que tengan cuidado, ¿sí? Sí está formulado, pero ustedes tienen que volcar toda la información que está en la hoja de medición de obra. ¿Cómo hacen eso? Bueno, es sencillo, o sea, ¿qué es lo que tendría que aparecer en la columna anterior? Pregunto, así que abran micrófono y contesten. Todo el certificado anterior, ¿no? O sea, el acumulado del certificado anterior. Exactamente. Ustedes tienen que venir al certificado anterior, ¿sí? Y van a tener que copiar todo lo que tienen acá en esta columna de acumulado, ¿sí? Todo lo que tienen en esta columna de acumulado, en la nueva liquidación, les tendría que aparecer en la columna anterior. Ojo cuando peguen, porque el acumulado anterior tiene fórmula. O sea que ustedes deberían de pegar sin fórmula, ¿sí? Ahora, cuando peguen todo eso, antes de pasar los datos que tienen en la hoja de medición, antes de pasarlos a la columna actual, ¿sí? Antes de pasar eso, cuando pasen esos datos, verifiquen que los datos que tienen acá al final, ¿no? Las sumatorias del anterior y el acumulado tienen que ser los mismos que yo tengo acá en estas sumatorias, ¿sí? O sea, estos datos que yo tengo acá y acá, el acumulado, me tienen que aparecer en estos datos acá, en el acumulado acá, pero también en el anterior.
O sea que en este caso, antes de volcar la información que ustedes tienen en la medición de obra, van a tener que anterior y acumulado tienen que ser los mismos valores, tanto en la columna de las incidencias como en las columnas de los precios, ¿sí? Una vez que ustedes controlaron que eso es como está correcto, que es lo que les decía antes, que siempre tienen que controlar con el anterior, una vez que controlaron que los valores que tienen acá corresponden a estos dos acumulados, ahí recién empiezan a volcar la información de la medición de obra, ¿sí? Y completar el resto de la planilla con la información que corresponde, o sea, las fechas, el periodo, el número de planilla, la cantidad de días de obra, etc. ¿Está claro hasta acá? Está claro. Sí, sí. Bueno, o sea, esto es básico y esto es todo lo que es liquidación, certificación, es un tema muy importante en obra, vuelvo a repetir, es un tema importante porque ustedes tanto, si son empresa, no pueden errar en las mediciones y en las liquidaciones, y si son directores de obra, piensen que el ok de ustedes es una orden de pago, o sea que tiene que estar muy bien controlado. Y para estar bien controlado tienen que, además, controlar que las planillas estén correctamente hechas y no tengan errores, ¿sí? Bueno, entonces, chicos, interrumpan, cuando tengan, a ver. Después, otra de las cosas, o sea, pasando ahora a análisis de documentación, nosotros lo que hicimos es, no sé cuánto tienen ustedes contacto con documentación de replanteo, cuántos se han visto planos de replanteo, ya creo que se los pregunté la vez pasada, pero no sé si están muy, a ver, voy a dejar de presentar. Abran micrófono si quieren. No sé si han hecho replanteos, si han visto información, o sea, porque este es otro de los puntos que tendríamos que también ponernos un poquito afilados. Y entonces, como ejercicio, lo que nosotros planteamos, hay en archivos, en archivos ustedes tienen un PowerPoint, que ahora yo lo voy a compartir, donde vamos a ver algunos puntos básicos que tiene que tener un plano de replanteo en planta, ¿no? Mucha de esta información que aparece acá en la planta es muy similar a la que tiene que aparecer también en los cortes, ¿no? Y parte de esa información tiene que aparecer en las vistas también. Entonces, ahora con la idea que nosotros tenemos es que en base a este PowerPoint que ustedes lo tienen en la página del campus en archivos, lo puedan ir mirando y a partir de la información que les ofrece este PowerPoint, empezar a controlar la documentación que ya les entregamos en la primera evaluación, ¿sí? Entonces, y ahí anotar en una planilla, esperen que vuelvo a compartir. Y ahí anotar en esta planilla que les voy a mostrar ahora. Esta es acá está. En esta última planilla que les pusimos acá, donde tenemos un itemizado de denominación que ustedes van a volcar en este punto, una vez que analicen
los datos y la información que nosotros le damos en el PowerPoint y la controlen con la documentación que tienen enviada en la evaluación 1, controlen qué cosas están faltando, qué cosas están como tapadas unas por otras, qué cosas no tienen, qué cosas están como mal resueltas, y entonces vuelquen esa información en esta planilla. Analizando, y ahora vamos a ver el PowerPoint, que fíjense que el itemizado que tienen acá, del PowerPoint que ustedes tienen, es el mismo que el itemizado que tienen acá en esta planilla, ¿sí? Entonces, voy a ir avanzando, a ver, ahí está. Fíjense, para analizar, armamos esto con toda la información que a nosotros nos parece que tienen que tener básicamente un plano de replanteo, ¿no? Entonces piensen que estos planos les sirven a ustedes no solamente para ejecutar el plan, o sea, que esta información no solamente les tiene que servir, la información que tiene el plano de replanteo, para solamente dibujar el plano, sino que ustedes se van a encontrar en un terreno pelado y necesitan para ubicar la obra y para ajustar la obra y volcar y empezar, todo esto necesitan información que tiene que estar volcada en un plano de replanteo. Entonces, básicamente lo primero que necesitamos es la información del terreno, donde voy a tener la línea de frente, la línea oficial, que es la línea municipal. Voy a tener la medida que tiene ese terreno, tanto en el frente como en sus laterales y en su fondo, más los ángulos que debe tener el terreno, ¿sí? O sea, y acá vamos a ir viendo diferentes cosas que vamos a ir sumando. Una vez que nosotros tenemos el terreno, o sea, ya con toda la información de medidas y ejes, vamos a poder incorporar el plano de la obra que vamos a ejecutar, ¿sí? Y vamos a establecer, en base a eso, los ejes de replanteo, ¿sí? Entonces, esta información que nosotros tenemos que volcar acá, nos tiene que servir para que cuando vamos a la obra y nos encontremos todo ese pelado, ese terreno pelado, sepamos como primer medida dónde vamos a empezar a ubicar los ejes que nos van a permitir empezar a ubicar el resto de la obra. Digo, así seguimos, Charo. Fíjense que una de las particularidades que tenemos es que ubicamos esos ejes con respecto a puntos que ya tenemos referenciados, ¿sí? O sea, la ubicación de un eje y del otro, que tiene que información que tiene que aparecer en el plano, porque cuando yo voy a la obra, esta es una de las primeras medidas que yo tengo que tomar, supuestamente si ya están verificadas todas las otras del terreno, ¿no? Entonces, uno de los puntos importantes es ubicar el eje de replanteo. Estos ejes de replanteo que yo ubico, tanto en un plano de documentación como después que voy a ubicar en el terreno, tienen que estar pasando por sitios estratégicos de mi plano. O sea, no pueden pasar por vacíos. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy a los pisos superiores, necesito tomar referencia de una cota acumulada a ese eje de replanteo y no puedo estar tomando una referencia cuando estoy en un vacío. No pueden pasar por muros, porque una vez que yo elevo el muro, no puedo tomar la referencia al eje de replanteo. O sea que en la obra yo voy a tener materializados estos puntos, y estos puntos los voy a tener que materializar y tienen que ser inamovibles durante todo el transcurso
de la ejecución de la obra desde inicio a finalización, ¿sí? Entonces, básicamente, en principio, se plantean 2 ejes de replanteo, en este caso, que es una obra chica, pero y siempre perpendiculares entre sí, ¿no? O sea, perpendiculares entre sí, y pero podría yo en una obra que es quizás mucho más grande, empezar a sumar ejes paralelos a uno o al otro y referenciar a esos ejes, sobre todo cuando tengo medidas muy grandes y entonces la tirada de una medida acumulada me supera ampliamente las cintas métricas y entonces empiezo a hacer sumatoria de medidas. Porque ¿cuál es la diferencia? Vamos al siguiente. Bueno, a niveles no. O sea, cuéntenme un poquito por qué establecemos ejes de replanteo y cuáles son y por qué establecemos cotas acumuladas con respecto a los ejes de replanteo y no nos manejamos básicamente con medidas parciales. Hola, una pregunta. Hola, sí. La idea de los ejes de replanteo es lo de ir poniendo cotas acumuladas para no arrastrar errores con las cotas parciales, ¿no? Exacto. Ahora, o sea, ¿cómo hago, por ejemplo, para trasladar los ejes? O sea, la idea sería poder materializar los ejes con hilos en cualquier momento. ¿Esa es la idea? Exactamente. En cualquier planta. En cualquier planta, con hilos, y después, cuando vean en la evaluación siguiente, van a ver cómo marcamos con la chocla. La chocla en realidad viene del inglés, choc line, es un hilo que está en un aparatito cerrado, que es como una cajita llena de tiza. Entonces, cuando uno saca el hilo, ese hilo está lleno de tiza, y con eso, con un golpe marca, después lo vamos a ver, con un golpe lo marca en el piso, por ejemplo, en un piso de hormigón. Si estuviera, por ejemplo, sobre una losa. Entonces lo marco con tiza y desde esa línea marco la ubicación de los diferentes muros o la ubicación de las diferentes carpinterías, por ejemplo, ¿sí? Entonces esos ejes, por eso yo les decía, tienen que estar siempre ubicados en los puntos puntos fijos, inamovibles, que en principio van a ser, antes de que yo llegue al punto que recién les comenté, que primero van a ser en los laterales de la obra, que si no tengo medianeras y no lo puedo marcar en la pared, pondré una tabla con un caballete y ese siempre estará establecido en estos puntos fijos. Cosa de que yo o cruce hilos para hacer los cimientos o después cruce también un hilo cuando ya salí de los cimientos y los pueda quizás materializar dentro de la obra. Pero siempre tengo que tener estos puntos fijos para poder ir trasladándolos previamente a la ejecución de determinadas tareas. ¿Sí? Y es exactamente como vos decías. O sea, yo tengo cotas acumuladas porque tomo una medida larga sin tener que estar haciendo sumatorias de medidas parciales que pueden hacer que yo arrastre errores de sumas. Por eso también, si los ejes están en una planta muy, muy grande, se empiezan a armar ejes paralelos para que también no tenga que estar arrastrando medidas muy largas que si dan más de una cinta no me sirven, ¿sí? Entonces es preferible sumar algún eje para tomar medidas más cortas y siempre estar dentro de la certeza que el acumulado no arrastra errores. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, sigo. Otro de los puntos importantes
que tenemos que ver una vez que tenemos ubicados los ejes es el tema de los niveles, que es la otra pata importante de todo esto. En este caso, bueno, la planta esta está correspondiendo a un primer piso, ¿sí? Este no es un vacío, este es un patiecito. Fíjense que tengo que tener ubicado el nivel 00, también en un punto fijo del terreno al inicio de la obra, y ese punto de referencia, que es el 00, que yo tengo ubicado acá, es el que yo después me va a servir para ir trasladando todos los niveles que yo ya tengo determinados en el plano y que surgen del plano de niveles que se hizo en origen, ¿sí? Acá hay varios, esto no es sí o sí que ustedes tienen que tener un 00 en el punto de la obra. Yo les digo esto porque, por ejemplo, si ustedes tienen un 00 acá, lo que les decíamos, es preferible en este tipo de planteos tener el 00 en un punto, en el punto más bajo. ¿Por qué? Porque eso evita que yo tenga niveles negativos en la obra, ¿no? O sea que yo tendré el 00 acá, tendré un nivel de ingreso a la vivienda, tengo un nivel, a partir de ese 00 empiezo a establecer previamente en la documentación y posteriormente, cuando ya lo tengo en la documentación, tengo que establecer los niveles piensen en el terreno pelado, ¿sí? O sea, por lo menos el 00 de este 00 y el nivel de la planta baja. También es cierto que hay gente que establece el 00 en la planta baja de la obra y prefiere manejar negativos hacia la calle. O sea, para manejar siempre niveles mucho más claros dentro de la obra. Pero eso, o sea, no es que tiene que hacerse sí de una manera, sí de la otra. O sea, lo que sí debe establecerse es algún punto donde esté el 00 y a partir de ese manejar los niveles. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, el punto 00, ¿no? Que ahí lo pone, por ejemplo, donde se cruzan la línea oficial y la divisoria de propiedades. Sí. Ponele que vos, no sé, por algún motivo perdiste los ejes de replanteo, digamos. ¿Cómo haces para saber, digamos, dónde estaba ese mismo nivel? Si por algún motivo, no sé, entraron máquinas, movimiento de tierra. ¿El eje de replanteo? No el eje de replanteo, sino el nivel 00, digamos, exacto. ¿Vos lo tenés que dejar marcado con algo clavado, digamos, en la tierra? Por lo general, si esta medianera está consolidada, o sea, si la tenés consolidada y armaste una pata ahí, o sea, yo lo que hago es con un pastón, o sea, por lo general se tira con cuchara, se alisa y se le marca una horizontal con la cuchara. Y ese es el nivel que nadie tiene que romper. Por eso se establece en estos puntos y no se establece en ninguno de los puntos de acceso a la obra. ¿Entendés? Ninguno de los puntos de cerco de obra se establece el 00. Por eso se establece en un rincón. ¿Sí? Sí. Si no tenés materializada la pared, podés o levantar un tramito, no te olvides que vas a tener luz de obra, o sea que en algún lugar vas a tener que tener como un pilarcito, o si no es un pilar, es consolidado apenas una parte de la línea municipal para tener los medidores, o sea que en cualquiera de esos puntos que vos logres tener consolidado, con un pastón y cuchara se establece ese nivel. Ese nivel que no lo vas a establecer al 00, lo vas a establecer a 1 metro del 00. Esto sí es fundamental.
Porque el 0,0 vos lo podés estar, no podés estarlo consolidando al nivel del piso, porque ese sí se te destruye. Por eso lo levantamos a 1 metro de ese 0,0 y consideramos el metro ese que es el que vamos a trasladar durante toda la obra. Entonces, ese 0,0 se traslada a 1 metro por encima y se traslada ese metro durante toda la obra. Y cuando ya tengo la mampostería, lo voy a tener marcado en todos los niveles, ¿sí? O sea, siempre voy a marcar eso a 1 metro. Por eso a veces, ¿dónde estableces ese 0,0? O sea, vos, por ejemplo, tenés el metro marcado acá. Lo querés trasladar a este punto, ponele que esta sea planta baja. Lo querés trasladar a este punto. Lo podés trasladar, ¿no? A este punto. Lo vas a trasladar a 1 metro de altura, porque esto está todo irregular, porque no vas a poder trasladar a un nivel de piso. Y menos si, por ejemplo, esta planta baja está más 30. ¿Entendés? Entonces, cuando vos trasladaste a este punto, o sea, vas a marcar que a 70 centímetros por abajo de eso, vas a tener este más 30, que es el nivel de piso terminado. ¿Está claro eso? Sí, está claro. Bueno, entonces recuerden, siempre se traslada a 1 metro de altura. Después, con respecto a los ejes de replanteo, recuerden que tienen que estar a 90 grados uno de otro. O sea que cuando los van a establecer, por Pitágoras, tienen que establecer que estén a 90 grados. Se revisen un poco todo lo que hablamos de Pitágoras y cómo escuadrar. También, cuando establecemos las medidas de los ejes de replanteo a alguna de las paredes, también vamos a escuadrar, porque replanteamos a un punto, pero la línea la vamos a escuadrar pared con pared. O sea, una de las paredes con las otras vamos a verificar que sí estén a escuadra, ¿sí? Cuando armen una documentación y revisen una documentación, piensen qué es la información que ustedes van a necesitar en la obra para que no les esté faltando en la documentación, ¿sí? Vamos al siguiente. Bueno, acá les damos formas de acotar los niveles, las acumuladas y las parciales, ¿sí? Las cotas parciales, bueno, acá les damos un montón de trampas para ir poniendo las cotas parciales, que no se repitan, que no piensen que una documentación, una cosa es cuando uno dibuja en el AutoCAD y puede ampliar el plano y mirar de cerca y mirar de lejos y va y viene con un programa interactivo que me permite todo eso. Cuando yo voy a la obra, si el capataz, quizás no tiene computadora, lo más probable, si no hay un jefe de obra o lo que sea, no tienen el AutoCAD ahí para estar mirando, sino que van a tener un plano. Ese plano es fundamental que se lea bien. Es fundamental que el tamaño de las letras sea el acorde. O sea que ustedes no estén poniendo información que se debería leer en 1:50, que no tenga las letras como para una escala mucho menor, que cuando pongo algunos textos, que quizás en el AutoCAD, porque está en colores, lo veo bien, que quizás tengo información una tapada por otra, o tengo números tapados por mampostería, o tengo números tapados por piletas, o fíjense tamaños de determinadas cotas con respecto a otras, o sea, es un plano que se tiene que poder leer. O sea, piensen eso, es un plano que se tiene que poder leer y toda la información que esté volcada es fundamental, ¿sí? O sea que entonces, bueno, el tirar las cotas parciales por cualquier lado no conviene tener una línea porque es mucho más fácil de lectura, ¿no?
o sea, es difícil empezar a buscar de un lado a otro. No piensen también que mucha información que tienen acá no la pongo acá porque la pongo en el corte, y no la pongo en el corte porque la pongo acá. O sea, traten de que cada una de las informaciones que tenga sea lo más completa posible. Las cotas acumuladas, fíjense como el plano, vamos a ir avanzando con la información que vamos dando. Acá les damos una indicación de qué es lo que refiere. Fíjense que los muros no se acotan de un lado y del otro del muro, o sea, con un filo es suficiente. Que también o sea, que se acota la estructura, se acotan las aberturas se pueden acotar a determinada medida o se pueden acotar al centro, o sea, eso depende, esta información de las cotas en las plantas, a las carpinterías, debería de ser la misma que me aparece en las vistas y en los cortes. Fíjense que es más conveniente de acuerdo a la obra que están haciendo. Si ustedes acotan al centro, las carpinterías, si es que quieren que las carpinterías estén alineadas centrales, o tienen diferentes tamaños de carpinterías pero mantienen un filo fijo lateral. O sea, toda la información que ustedes vuelquen en el plano tiene que ayudarles en la ejecución en la obra, ¿no? Facilitarles la ejecución en la obra. Fíjense también que acá, con respecto a los muros, una de las cosas que les aconsejamos acá, que también tiene que ver cuando hagamos los controles, que a veces los muros se pueden acotar a revoque terminado o a la mampostería, o sea, o al ladrillo. Quizás algunos recomiendan al revoque terminado, y entonces, bueno, en la obra hay que descontar los espesores de revoques, y quizás es mejor tenerlo al ladrillo específicamente, así cuando yo replanteo y empiezo a ejecutar la mampostería no tengo dudas y no tengo diferencias. Después, a ver, bueno, las cotas de nivel que van a ir apareciendo en cada uno de los planos. Lo que les decía la carpintería, y con la información que lleva la carpintería, que acá la tienen, que puede estar ejecutada al eje o a un filo, que sea inamovible, con su denominación, para poder yo después, a partir de esta, volcarme a la planilla de carpinterías y hacer un recuento de las carpinterías que lleva la obra, con el tamaño y todo. ¿Ven? Y ahí tener armada planilla de carpinterías con mucha mayor información, ¿no? Y la ubicación, ¿no? Después, la información que yo tengo de los locales, o sea, acá lo que podría esto, por ejemplo, que tenemos acá, esta información que tenemos acá, podría hasta evitarme una planilla de locales, y entonces entre el ida y vuelta de la planilla de locales, quizás acá yo ya tengo toda la información, donde tengo no solamente la ubicación y el número de local y qué local es, sino que, por ejemplo, tengo las medidas, y puedo decir que tengo, digamos que acá, como me indica, puede ser que tengo los cielos rasos, las mamposterías, o sea, las paredes que llevan, qué revestimientos, qué revoque llevan, los pisos y los zócalos. Y puedo tener hasta medidas de alturas, y puedo tener medidas de superficie. Y entonces, con esta información a veces es mucho más sencillo que ir de acá a la planilla de locales y empezar a encontrarme con las incongruencias que después aparecen en la documentación, ¿no?
Después también quizás es muy interesante tener, por ejemplo, fíjense la ubicación, lo que armamos como designación de muros, donde cada una de esta designación de muros me puede ir conformando el tipo de revestimiento y qué tipo de ladrillo y qué tipo de revestimiento tiene cada uno y cómo está ejecutado y medidas, ¿sí? Entonces, esta información yo la puedo tener en el mismo plano, abajo, o sea, en un lateral donde me aparezca una planilla donde tengo cada uno de los muros con toda la información necesaria, ¿sí? Y después también, si tenemos estructura independiente, o sea, bueno, la información diferente de toda la estructura, o sea, de lo que es estructura a lo que es albañilería. Entonces, bueno, la determinación, fíjense que sea claro que una cosa que yo esté leyendo mampostería y otra cosa es que yo esté leyendo estructura, así que diferencien la flecha porque se hace mucho más sencillo la lectura. Y fíjense que siempre en estructura y en los planos de estructura en sí, siempre vamos a determinar dos filos fijos, que son los que están marcados en este lugar, que son los filos que yo determino, que son especialmente inamovibles, donde si ya hay alguna pequeña diferencia que surge en encofrado o lo que sea, que yo tenga dos elementos que yo sepa que de cualquier manera no se pueden mover, y eso tiene que ver con el proyecto. Por ejemplo, si yo tuviera en algún sector un ascensor, bueno, los filos internos de la estructura del ascensor, yo preferiría, en este caso, se los doy como ejemplo, que esos filos sean inamovibles. Y que si llegara a tener alguna diferencia porque el encofrado, que no sea, pero que se movió, se abrió, se corrió, no estuvo bien medida, no lo tenga en el interior del ascensor, por ejemplo. Entonces esos son los filos que yo voy a ajustar. Por supuesto voy a revisar el total, ¿no? Pero siempre se establecen dos filos fijos inamovibles. Fíjense en este caso que tengo como filos fijos todo lo que es interior de escalera, porque debe estar con medidas muy ajustadas que yo no puedo perder medida en ese lugar, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué nos queda? Bueno, después aparecen las proyecciones de voladizos, pérgolas, vigas, etcétera, diferenciadas como para que me den idea del total de la obra. También pueden aparecer cielos rasos con punteado, y en este caso, por ejemplo, están apareciendo el equipamiento fijo. Lo que pasa es que en un plano de replanteo, todas estas medidas que ustedes están viendo acá, sea en naranja, amarillo, no pueden ponerlo en un plano de replanteo en 1:50 porque, porque ensuciaría mucho el plano y no hay espacio en 1:50 para poner tanta información. Pero sí alguna referencia como para que después ir a plano de detalle, ¿sí? Entonces, de plano de detalle, esta información que tengo acá es la que me va a aparecer, o sea, en el replanteo, pero de detalle, ¿sí? Y no en el plano de 1:50. Y entonces, bueno, ahí volcar toda la información que va a necesitar el plomero, el electricista, etcétera, con todos los filos y ejes correspondientes a las instalaciones. Bueno, y por supuesto arranque y finalización de escalera, y de eso después llevará un detalle de escalera. Pero
partes básicas de la escalera sí tienen que aparecer con la numeración de cada escalón y quizás un pequeño cortecito donde me dé la altura de cada uno de los escalones. Y los desniveles que entre un lugar y otro, que hasta podría llegar a tener una medida acá de la diferencia de altura entre un punto y otro. También tenemos que representar los cortes desde donde aparecen y bueno, creo que con eso ya montamos todo. Toda esta información que vimos acá, ustedes deberían de controlar con los planos de replanteo y pensar una cosa también. Esta información que nosotros estuvimos viendo acá también deberían de aparecer en planos de cortes y muchas de esas planos de vistas, ¿sí? Con también referencias, determinaciones, etc. Bueno, no sé. Preguntas, chicos. ¿Quedó claro todo? Por ahora sí. ¿Quieren hacerme alguna pregunta de esto, de alguna otra cosa? Buenas tardes, Susana. Hola. Yo le quería hacer una consulta. La evaluación 1, la corrección, ¿la podemos enviar luego de hacer la evaluación 2? Sí, totalmente. O sea, yo les buenísimo. diría que les conviene terminar la evaluación 2 completa, entregarla y después corrijan la 1. Después corrijan la 1, entreguen la 1, porque son pocas cosas que tienen que hacer. Corrijan la 1, ya sáquensela de encima y a medida que van leyendo la UT3. ¿Sí? Bien, y cuando enviamos la evaluación también adjuntamos el ejercicio que hay que hacer, la actividad número 4 del ejercicio 3. De la UT2, del entrepiso. Sí. Sí, exacto. Eso cuando hay gente que ya me lo entregó. Yo me enteré en esta clase, no me había llegado, no había leído el mail de que no había leído que había que entregar la actividad, así que todavía no la envié, pero la envío con la evaluación. Está bien, no hay problema. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿No? Bueno, les mando la grabación. Mando la grabación, me encanta el gato ese. Carolina Bui. Bueno, no sé, chicos, si no tienen más preguntas. Susana, ¿el PowerPoint nos los vas a enviar por mail o lo podemos buscar en el campus? En el campus ustedes lo tienen. Entren a ver, miren, tengo el campus acá abierto. Ustedes entran acá en archivos. Perdón, mejor les comparto pantalla, si no, no se van a dar cuenta. Esperen, Ahí va, Ahí ven. Tengo el campus abierto, no sé cómo lo verán ustedes, pero ustedes entran en archivos, acá, y van a unidad, creo que están, a ver, no sé si está en la unidad 1. Sí, en la unidad temática 1, y acá tienen pasos para documentar un replanteo de planta. ¿Sí? Después acá también tienen otro montón de archivos que les conviene leer. También tienen links para acá sitios recomendados y bueno, nada, pero lo tienen ahí para bajar, ¿sí? Y la vez pasada yo abrí un foro, pero no sé, no escribió nadie, así que no sé si abrirlo esta vez. Nada, ninguno entró al foro. Y si quieren, les mando, no sé si les conviene viernes o sábado, que yo entre un ratito, por si alguno tiene alguna consulta, y entre solamente el que quiera consultarme. Después, si quieren, se los mando
siempre vamos a usar este link de acceso. Voy a dejar de grabar.